Bien, para aprovechar el tiempo al máximo, hoy queríamos conversar un tema específico que ha sido una inquietud de muchos jóvenes, pero también de una parte importante de la sociedad, que es en efecto la cuestión de la soberanía nacional. Pareciera que a veces en estas coyunturas, en este apuro que hay en el día a día, estamos tan concentrados quizás en debates de Estados Unidos y olvidamos lo que está pasando en los planos locales. Así que quizás la primera pregunta sea en efecto, ¿qué está sucediendo con la soberanía nacional? ¿Qué está sucediendo con las aduanas? ¿Qué está sucediendo con las bases en China? E incluso, ¿qué está sucediendo con ciertas ideologías que se están intrometiendo a través de la política en los hogares de cada uno? Bueno, a ver, hablemos brevemente porque es un tema que da para hablar largo, digamos, ¿no? El tema de la soberanía es una imposición natural del modelo de nación-estado. ¿Por qué? Porque es una forma cuando las sociedades arman un estado, se conforman jurídicamente en un estado, lo que hacen a través del estado es preservar sus intereses a lo largo del tiempo. Y es una forma de garantía, digamos. Entonces la soberanía comprende varias cosas. Lo primero que implica la soberanía es el ejercicio del poder del Estado en todo el territorio nacional. Primera cuestión básica. Segundo, lo que garantiza a los ciudadanos de una sociedad es que el ejercicio de la soberanía del Estado, las decisiones adentro del propio territorio, van a estar tomadas por aquellas personas que la sociedad elige y no funcionarios de organismos transnacionales, globales o de otros países que están tomando decisiones que los ciudadanos no pueden controlar, digamos. La soberanía nacional también es un ejercicio de control de la sociedad, de defender sus propios intereses en manos de la política, digamos, o de la conducción del Estado. Esto, en los últimos años, yo siempre hago un raconto, digamos. Este modelo antisoberanista en la Argentina arrancó cuando, en forma boba, en la década del 80, detrás de aquel viejo tema del desarme de, los, de las hipótesis de conflicto con los países vecinos, se armó el Mercosur. El Mercosur es nada más y nada menos que una unión aduanera, ni siquiera es un modelo de mercado común, digamos, ni siquiera es un modelo comercial, es simplemente un pacto aduanero. Y se armó con un país como socio principal con el cual no teníamos hipótesis de conflicto, que era Brasil. Con lo cual, falsamente, toda esta cuestión de desarmar las hipótesis de conflicto, lo que hizo fue ir cediendo un modelo de soberanía en un modelo de integración que no existía, porque todo esto inspirado en el modelo socialdemócrata, pero en Europa se sentaron los socialdemócratas, primero hicieron el mercado común europeo y después lo transformaron en una unión política que hoy está en serias dudas, que es la Unión Europea, con moneda única, con un gobierno transnacional en Bruselas que tomaba decisiones. Entonces, en Argentina se hizo todo a medio camino, como, como, como obviamente hizo toda la política en los últimos 50 años. Entonces, todo esto fue perdiendo el modelo de la soberanía, se diluyeron el concepto de control de fronteras, porque se decía que el concepto de control de fronteras era un tema que hacía la defensa, que era vinculada a las hipótesis de conflicto, cuando el control de fronteras tiene que ver con un tema migratorio en cualquier país civilizado del mundo, tiene que ver con un tema comercial, que se cumplan las normas de comercio exterior y tiene que ver con un tema de seguridad frente al delito transnacional. Entonces, el otro modelo de pérdida de soberanía nacional fue que el Estado, de ser un organismo estratégico, malo, bueno, bien o mal conducido, fue perdiendo capacidad estratégica y de mano de gobiernos de 3 décadas, el Estado perdió la norma esencial que hace que un Estado sea lo que es la capacidad del monopolio, del monopolio del ejercicio de la fuerza legítima dentro del territorio para la imposición de la ley, para hacer cumplir la ley, porque la ley es el único patrón de convivencia que tiene una sociedad. Entonces, lo que hemos visto es un modelo que ha ido abandonando la soberanía hacia afuera y hacia adentro. En los últimos 20 años ya en forma escandalosa, donde de la mano de un acoplamiento de la economía argentina hacia la economía china a través de todo el modelo de la explotación química extensiva de la soja,
Argentina se alineó económicamente por una necesidad de los gobiernos, no por una necesidad de la sociedad. Por una necesidad de los gobiernos fue cediendo soberanía en un acuerdo con... Hay justo un pequeño problema con la conexión ahí, por lo que estamos viendo, pero estamos analizando justamente los problemas de la soberanía nacional y en efecto, cómo ha sido por... Perdón, se interrumpió la conexión, sigo. Perfecto, ahí volvimos, sí, sí, ahí volvimos. Con un problema geopolítico grave que terminamos con una base militar china de carácter tecnológico en términos de comunicaciones en el medio de la provincia de Neuquén. Con lo cual hoy Argentina, adentro de un modelo de confrontación geopolítica entre Estados Unidos y China, recordemos que China fue un país que en el año 2018 por primera vez hizo el ejercicio de jactancia de a través de elementos tecnológicos de comunicaciones destruir un satélite propio en el espacio, diciendo claramente, si yo soy capaz de destruir un satélite propio, puedo destruir un satélite de cualquier otro país. Entonces, la base china es un elemento es una base tecnológica militar. Recordemos que cuando decimos tecnológica militar en el Estado chino, quiere decir que depende directamente del Partido Comunista Chino, digamos, ¿no? Como es el modelo de la estructura del Estado y de la estructura de gobierno en China. O sea, la base militar china en Neuquén no es una base de investigación, es una base de ejercicio militar que depende de las Fuerzas Armadas chinas y depende directamente del gobierno y del Partido Comunista Chino, digamos, ¿no? Entonces, esto es gravísimo. Obviamente, esto se instaló en el gobierno de Cristina, en el gobierno de Macri, pese a todos los esfuerzos, no hubo forma que el gobierno denuncie el tratado, un tratado que además es un tratado inocuo, que fue secreto en su momento, que contiene las bases sobre las cuales está instalada esa base militar china por creo que 50 años. Excelentísimo punto. Acá, y con todo el respeto que merece el caso, pero es común ver que en efecto usted estuvo al frente de la aduana y muchas veces la gente se pregunta qué sucedió en efecto durante su gestión. Es una pregunta recurrente que se les hace muchísimos de los que participamos en su espacio político, es decir, ¿qué pasó realmente con Gómez Centurión cuando estuvo al frente de la aduana? Bueno, cuando yo me hice cargo de la aduana en diciembre del 2015, fui con el mandato presidencial de efectuar un proceso de transformación en la aduana, que era realmente el Estado constituido en asociación ilícita. En términos que, en promedio, digamos, en el puerto de Buenos Aires, no estoy hablando ni siquiera en la frontera, en el puerto de Buenos Aires, casi el 50% del textil que ingresaba en la Argentina era de carácter ilegal, con complicidad del Estado. La aduana es un organismo de carácter técnico que tiene como objeto hacer cumplir las normas de comercio exterior de la Argentina, y como todos los elementos del Estado está constituido por un 80% de personas de un altísimo nivel de capacitación técnico operativo, con un alto nivel de vocación de servicios a su país y un 20% de un modelo delictivo asociado a distintas formas de mafia que han sido colaborativas con todo tipo de delitos. Recordemos que en la Argentina, entre el año 2006 durante toda una década se instala el narcotráfico en la Argentina y convierte a la Argentina de un país de consumo y tránsito de cocaína en un país de producción de cocaína. Argentina es hasta ahora, hoy en día, la base de producción y exportación de cocaína a Europa. Esto se hizo de la mano del Estado. Y cuando hablamos de la exportación de cocaína a Europa, no puede no haber tenido consentimientos de ciertos sectores de la aduana y de ciertos sectores mafiosos enquistados en la aduana. Entonces, cuando yo llego al 2015, inicio un proceso de transformación con un nivel altísimo de oposición de todos los niveles. Nosotros instalamos las 8 denuncias en términos de lavado de dinero y en términos de contrabando más grandes de la historia de la aduana argentina, que hoy están en los tribunales del Fuero Penal Económico,
y empiezo a recibir un ataque de la mafia fenomenal. En el medio de eso me arman una operación con una denuncia anónima que la toma la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la instala en la justicia. Con lo cual, frente a ese hecho, yo salgo preventivamente hasta que la justicia investigue. De la aduana salí por 2 meses y medio, hasta que se sortea la causa de asociación ilícita que se había iniciado en una denuncia anónima que recibe el Ministerio de Seguridad, y con los mismos peritos del Ministerio de Seguridad, que fueron los peritos de Gendarmería, de Policía Federal, que fueron convocados por el juez para peritar los audios que teóricamente eran la prueba, lo que se comprobó que los audios estaban editados, que tenían todas distintas fuentes, que habían intervenido mi teléfono, que habían intervenido mi WhatsApp, que habían audio, y frente a esto volví a la aduana. Y cuando volví a la aduana en el año 2016, después de 2 meses y medio, terminé con la instalación de la causa en la justicia, y en el mes de enero de 2017 el presidente de la Nación la firma de un decreto con la donación de los 4.500 contenedores que estaban y que eran sujetos de la denuncia y sujetos de la causa, que fueron donados al Ministerio de Desarrollo Social para hacer uso social de esta manera. El valor promedio de esos 4.500 contenedores era alrededor de $70.000. Ahí sí creo que estamos con un pequeñísimo problema de conexión. Perdón, gracias. Respecto a la denuncia, se cortó justo cuando comenzó a comentarnos respecto a las denuncias, que le llegan las denuncias, que la audición se muestra que era todo un montaje, que era toda una operación, estas supuestas fuentes anónimas están totalmente editadas, y a partir de ahí se corta la conexión. Pero qué casualidad, lo vamos a dejar así como una simple casualidad. Ahora creo que estamos retomando. Me parece, o no, veo que estamos con un pequeñísimo problema de conexión. Bueno, en efecto, es lo que estábamos conversando. A veces suceden estas cuestiones que cuando uno toca ciertos intereses, de repente tenemos alguna interferencia. Así que bueno, estamos ahí, vamos a esperar que ver si puede volver. Bueno, vamos a esperar a ver si puede retomar la conexión, pues estamos justo con un problema. Estaba comentando sobre la causa, que fue un armado político en su contra, fue un armado que en efecto demostraba que está todo totalmente... A ver. Ahí justo me está escribiendo que ahí mismo se vuelve a conectar, así que apenas esté de vuelta lo vuelvo a invitar. Dicen si fue casualidad. Vamos a querer creer que fue casualidad. Vamos a creer que fue casualidad. Así que no vamos a hacer ningún tipo de teoría extraña hoy día. A ver si lo tenemos nuevamente en línea. Aquí estamos nuevamente en línea. Perfecto, volvemos a retomar. Total, no se preocupen que luego yo me encargo de las ediciones, así que en ese sentido no tengan ningún inconveniente, que queda todo bien compaginado finalmente. Ahí lo tenemos de vuelta, señor, ¿cómo le va? Bien, perdón, pero ahora intento con el celular, me queda el zapatófono y ya, digamos, a partir de ahí ya no me queda más nada. Está bien, no hay ningún problema. Le decía a la gente que lo está viendo en este momento que se corta justo en el momento en el que usted relata que en el momento que se plantea la denuncia se termina demostrando que fue una operación totalmente falsa, que fueron todos audios donde se había intervenido su teléfono, se había intervenido sus redes, y se hizo un montaje, una edición bastante grotesca para querer incriminarlo. Esto demuestra en efecto lo que llegamos a escuchar de cómo las mafias están operando por fuera y por dentro del Estado en convivencia con el poder político, y cómo sucede cuando una persona como usted desea ingresar a la política y tratar de desmontar esto,
es en efecto una guerra bastante desigual. Sí, es desigual, Horacio, pero hay que darla, ¿eh? Porque si no la damos nos roban el país. El futuro de la Argentina no tiene 5 opciones, tiene 2 opciones, o mafia o república. O la gobiernan las personas que elegimos para que la gobiernen, o nos gobiernan las personas que nunca la gente elige para que nos gobiernen y para que decidan las cosas que tienen que ver con el bien común. Y esto es lo que ha venido pasando en décadas en la Argentina. Así que si no damos la pelea, nos roban el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Es así esto. Hay en ese sentido, y hablando justamente de la cuestión del Poder Judicial, que muchas veces el Poder Judicial ha terminado convirtiéndose en un actor político más, y esto es de público conocimiento, que a veces pareciera ser que el derecho es lo que los jueces dicen que el derecho es. ¿Cuál es su postura respecto a lo que está sucediendo con la Corte? ¿Cuál es su lectura política al respecto? La justicia hace muchos años, hace muchas décadas que se subordinó al poder político y perdió su autonomía y perdió la autonomía natural que tiene que tener la justicia porque en esa autonomía se encuentra la única fuente de neutralidad que tiene la justicia para fallar. El gran guardián de la República es la justicia, no es el Poder Ejecutivo. Los jueces son el último guardián de la República, donde los jueces pierden la neutralidad y se subordinan al poder político de turno, se pierde el concepto de queda la cáscara, queda la forma, quedan los métodos formales de la República, pero se pierde la esencia de la República. De hace muchos años que perdió autonomía. A mí cuando me dicen muchas veces que, por ejemplo, el problema de la justicia es el garantismo y que esto es un mal que se instala en la justicia, yo lo que digo es que el modelo de garantismo no lo instala la justicia, lo instala el poder político. Porque lamentablemente los mismos jueces, por ejemplo Zaffaroni, que instaló y que fue, porque además es brillante intelectualmente, fue el que elaboró la teoría del falso garantismo, porque en el fondo yo brego por las garantías, porque las garantías son de alguna manera una de las metodologías de custodia de los derechos individuales de las personas por medio de la República. Ahora, lo que son abolicionistas del Estado. Ahora, Zaffaroni no se hizo abolicionista del Estado porque se inspiró en su propia doctrina. Esto es una bajada de línea del poder político, porque en la década del 70, esto lo sabe muy poca gente, yo en el año 78 estudié el Código de Justicia Militar a través de un libro extraordinario que escribió Zaffaroni y que desapareció, donde Zaffaroni escribía en la década del 70 sobre el Código de Justicia Militar 3 cosas importantísimas. Primero, la conveniencia y la necesidad de tener un Código de Justicia Militar. Primero. Perdón. Segundo, justificaba la pena de muerte en un fuero específico para una situación particular como es la guerra en la aplicación del Código de Justicia Militar. Y tercero, muy importante para el poder político, que en ese momento era de facto, igualaba el estado de sitio vigente con la condición de guerra. Con lo cual lo que le estaba diciendo al poder político era, mire, métanle bala, porque total el estado de sitio es igual que en la guerra. Esto creía Zaffaroni en la década del 70, y cuando cambió el viento político y cambió el poder político de turno, Zaffaroni se convirtió en abolicionista del Estado y pseudo-garantista. Entonces, ¿el problema es la justicia? No, el problema es la política. El problema es la política que ha capturado desde hace décadas, en términos de presión, en términos de soborno, en términos de prebenda, en todos los términos que conoce la política argentina, determinados lugares de la justicia y la voluntad de muchos jueces. Ahora, en la justicia hay muchísimos jueces probos, a lo largo y a lo ancho del país, en muchísimos fueros, que dan ejemplo con sus sentencias todos los días. Ahora, en un país cooptado por el delito y el narcotráfico, el último juez en la Argentina que murió por su sentencia fue el juez Quiroga, en el año 74 asesinados por integrantes del ERP. En la justicia italiana, que tiene un Manopoliti cada década más o menos, los primeros que mueren cuando atacan a la mafia son jueces.
Yo no quiero que mueran jueces, lo que digo que son síntomas de que hay un ajuste por parte de la justicia al discurso de la política, que es evidente. Y eso ha traído subordinación. Ahora, cuando a determinados sectores de la justicia esa subordinación le conviene, está bien. Cuando los perjudica, es un horror y atenta contra la República. Entonces, lo que digo es, no hemos escuchado a la Suprema Corte todavía dar una opinión sobre el proyecto de reforma de la justicia que el presidente mandó al Congreso. Y esto es una evidencia, Horacio. Entiendo y adhiero a sus palabras. Nos quedan 9 minutos porque sabemos que usted tiene una agenda ocupada y muchas veces por ahí dicen, esperan que Juan José Gómez Centurión diga tal o cual cosa. Yo los invito a que vean que él está dando más de 5 o 6 entrevistas por día, más todo el trabajo político que está realizando, así que en ese sentido mi respeto y el agradecimiento de que se haga tiempo de conversar con nosotros. Yo acá tenía una serie de preguntas, pero veo que está un poco el tiempo que voy a actuar en forma muy, muy egoísta, lejos de transmitir una pregunta que es tan recurrente respecto a si Juan José Gómez Centurión va a ir en alianza o no va a ir en alianza. Antes de preguntar eso, yo le quería hacer una pregunta un poco distinta. ¿Por qué, señor, usted que ya libró muchos combates y que sigue librando al día de hoy el buen combate hasta el final, por qué en vez de quedarse tranquilo, disfrutando de su estancia, disfrutando de su vida, decide involucrarse en política encima en un proceso virtuoso y no un proceso ocasional? Porque los procesos ocasionales son como hacen algunos economistas que ven que el país se prende fuego y aparecen. Los procesos ocasionales son cuando viene el que se vayan todos, entonces aparece un outsider de la política y usted sigue insistiéndonos que formemos parte de un proceso virtuoso. ¿Qué lo motiva a esto? Porque yo creo que las personas tenemos una vocación y un futuro trascendente. Y lo que tenemos que tratar de hacer son cosas que trascendentes, que nos trasciendan, que sean capaces de trascender a las próximas generaciones. La patria es el único vehículo que a los pobres seres humanos solos en este mundo nos transforma en sujeto de la historia. La patria es el vínculo entre el pasado y el futuro, y yo creo que Argentina tiene las posibilidades de un futuro tremendo si somos capaces de organizar una clase dirigente con cabeza estratégica, patriota, porque no se puede hacer bien lo que no se ama, y honesta, íntegra. Entonces Argentina debe volver a ser el país que sorprendió al mundo, no por el desastre, sino porque somos capaces de volver a instaurar el modelo moral que dio origen a este país. Las sociedades se fundan en un pacto social que tiene un correlato que es un pacto moral. Y la clase dirigente argentina ha destruido ese pacto moral fundacional. El problema de la Argentina no es económico, el problema de la Argentina no es social, el problema de la Argentina no es político, es moral. Es moral porque la clase dirigente ha armado un sistema que le sirve a la clase dirigente. Esto me indigna, primero. Segundo, yo he visto morir mucha gente por este país, he enterrado mucha gente por este país que pensaron un futuro distinto. Y yo no le voy a entregar a mis nietos, no me voy a entregar en la última etapa de mi vida a entregarle a mis nietos este desastre de decir yo no pude hacer nada. Yo puedo hacer algo y lo voy a hacer hasta el día que me muera. Y este es mi último servicio a esta querida patria argentina. Bueno, muchísimas gracias. Estamos llegando, nos quedan los últimos 6 minutos y aquí, así que quizás nos podamos aventurar. ¿Cuál es su expectativa política para el 2021? ¿Cuál cree que va a ser el armado? ¿Y cómo ve el futuro en términos generales luego de que termine esta pandemia? ¿Cree que el gobierno va a lograr llevar adelante la situación? ¿Cree que este gobierno va a implosionar por sí mismo? ¿Cree que la oposición en algún punto se va a unir? ¿O cree que se van a terminar fragmentando todos los entes políticos que están polulando en este momento? Wow, es una pregunta múltiple. A ver, yo lo que creo que lo que viene en la Argentina es una crisis de un nivel que ninguna de las personas vivas hoy en la Argentina lo vivieron. El gobierno, ¿qué es lo que va a hacer? Más de lo mismo. El mismo modelo aplicado al sistema de crisis. El problema no es la crisis, el problema es las consecuencias que va a traer esta crisis. 1 millón de desempleados más en la Argentina, 2 millones de pobres, más planes y más subsidios, impuestos más altos, caída de la producción, caída del empleo, una caída del Producto Bruto Interno Per cápita fenomenal, más empobrecimiento y el proceso del fracaso de la Argentina acelerado en tiempo. Esto es lamentablemente lo que va a pasar. Ahora,
Estas crisis generan una enorme oportunidad para las sociedades y la sociedad argentina, si logra tomar conciencia que el problema no es ni Fernández, ni Pérez, ni Gómez, ni Macri, ni Cristina puestas en el poder, sino que hay que transformar profundamente la estructura del poder político y el modelo político en la Argentina, y si toca fondo, si tocamos fondo los argentinos, capaz que nos damos cuenta que hay que transformarlo. En el año 2021 yo espero tener armado 10 distritos como mínimo en la Argentina electorales, donde vayamos a competir con un partido a nivel municipal, provincial y nacional. ¿Por qué creo que es tan importante el armado del partido? Porque esta cultura del amontonamiento de dirigentes que llaman alianza, ¿no? La alianza tiene más olor a amontonamiento de dirigentes sin trabajo que a los problemas que tiene la gente. Entonces, el año que viene van a armar el frente de lo de la media mañana contra el frente de lo de la media tarde, ¿no? Y los dirigentes van a cruzar de un bando para el otro al modelo de Pichetto. Pichetto es probable que el año que viene lo veamos en lugar del frente de la media mañana, el frente de la media tarde. Ahora, cuando vos sentás un diputado del frente de la media tarde, de la media mañana, el frente muere, se transforma en calabaza a las 12 de la noche del día de la elección. El día que lo ves al diputado sentado decís, ¿y este flaco quién lo puso acá? ¿Quién lo trajo? ¿A quién responde? ¿A qué plataforma política responde? ¿A qué modelo programático se comprometió en las elecciones? A ninguno. ¿Y sabes lo que hace ese diputado? Empieza a buscar un palo donde rascarse y termina votando cualquier cosa y termina proponiendo cualquier proyecto y termina sumándose una masa. Entonces, el primer rasgo de institucionalidad que necesita este país en una política que ha destruido todas las instituciones es la institución política del partido. En 2021 nosotros vamos a ir a competir, espero que en 15, no menos de 10 distritos de la República Argentina, y en el año 2023 con un partido nacional armado, con bases políticas, con distribución geográfica, con capilaridad y con un programa de transformación de la Argentina serio. Vamos a ir por un proyecto presidencial. Ahora, nacionalizar la elección del año que viene, que el año que viene en las elecciones lo que vamos a ver son provincias argentinas que eligen representantes, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Todos aquellos que quieren nacionalizar la elección es un problema de los dirigentes, no es un problema real de la política. Entonces, digo, separemos los tantos porque ¿qué es lo que queremos hacer? Reunión dirigente, rosca de dirigente, armado de dirigentes que se quedaron sin trabajo, o lo que queremos ir por la solución de la Argentina, por un Congreso dignificado en su condición de Congreso y no ser la escribanía del Poder Ejecutivo, con una oposición seria, sentada, que dé pelea desde la política, argumentando y presentando proyectos alternativos y distintos, o queremos un acuerdo de nuevo en el Parlamento como viene rigiendo hace más de 20 años. Entonces, lo que nosotros decimos es, el camino de la recuperación de la Argentina es largo y tedioso, y empieza por un partido político nacional, con un proyecto nacional, con una refundación de un proyecto de nación, con una propuesta social, económica, cultural, con la defensa de nuestros valores, la defensa de la patria, y teniendo en el centro de ese proyecto el respeto a Dios, tal cual como lo dicen nuestras constituciones. Ese es nuestro punto de vista, digamos, ¿no? Excelentísimo. Muchísimas gracias, señor. Para mí, insisto, es un honor poder conversar con usted y poder colaborar en este gran proyecto. Ya son las 8, sabemos que usted tiene una agenda más que ocupada, que en este momento va a seguir trabajando, así que desde aquí, todo nuestro respaldo y a su servicio siempre, el servicio de Dios y el servicio de la patria, en todo lo que podamos seguir acompañando a nos y acompañando también a lo que es una Argentina mucho más sana y próspera. Muchísimas gracias, Horacio, un abrazo enorme, bueno, y a todos los que nos acompañaron, un abrazo y perdón por las interrupciones de internet, pero estos son la calidad de servicio que vamos a ir teniendo en la Argentina de a poco. Un abrazo enorme a todos, gracias. Muchísimas gracias y nos estamos viendo hoy a las 11, vamos a seguir con los vivos, así que lo dejamos ahora que se retire Juan, y muchísimas gracias a todos los que han estado conectados, nos estamos viendo en breve.